bajo el propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Este es un espacio destinado para la bendición eterna de tu vida y para que se cumpla en ti El propósito eterno de Dios. el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo el propósito de Dios. Bajo el propósito de Dios. Hola, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. En este video trataremos sobre un tema importantísimo, el liderazgo cristiano eficaz. El tema del liderazgo es bastante necesario, ya que existen muchos directores, jefes, pastores, maestros, presidentes, pero muy pocos líderes. ¿Acaso no es lo mismo director, jefe, que líder? En ninguna manera. Un líder es mucho más que un jefe o director. Hacen falta en el mundo y en el pueblo de Dios verdaderos líderes. En este video trataremos de explicar brevemente en qué consiste el verdadero liderazgo. Liderazgo. ¿Quiénes de los que estamos aquí o de los que estamos participando de este video somos líderes? ¿Cómo tener un liderazgo eficaz? En este video daremos respuesta a estas tres importantes preguntas y a otras más que son de igual interés en lo que tiene que ver con un verdadero liderazgo. En el sentido más amplio, todos los hijos de Dios estamos llamados a ejercer un tipo determinado de liderazgo. Estamos llamados a ser líderes en nuestro hogar, de manera especial los que son padres, en nuestro vecindario, en la escuela, en nuestro trabajo, etc. Todos nosotros, los hijos de Dios, representamos en cierta forma algún tipo de liderazgo, ya que la palabra liderazgo está vinculada estrechamente con los conceptos de motivación e influencia. Un líder es un motivador, es un influyente. Todos nosotros, los hijos de Dios, de una manera u otra, estamos llamados a motivar, a influir, o también se pudiera decir a resplandecer en medio de nuestro entorno. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 5, versos 14 y 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, hay seres humanos llamados de manera especial para dirigir grupos de personas e influir de manera especial sobre ellas. Hay personas llamadas por Dios de manera especial para ser líderes. Tenemos como ejemplo a Moisés, Gedeón, David, Pablo, etc. Es decir, que hay personas que han sido llamadas por Dios para ejercer un liderazgo particular. Esto es, para trabajar de manera particular con grupos de personas. Por lo tanto, tratemos de entender correctamente en qué consiste un verdadero liderazgo. Vamos a tratar de entender los conceptos de la palabra liderazgo. ¿De dónde viene la palabra líder? La palabra líder proviene del verbo inglés to lead, que equivale a conducir o dirigir. Si al lead le agregamos er, entonces tendremos la palabra líder, que equivale al que conduce o dirige. Pongamos dos ejemplos más. El verbo to read, que es leer, el infinitivo to read, leer. Cuando usted le añade er a read, entonces dice reader, que es el lector, el que efectúa o ejecuta el verbo de leer. Igual acontece con otro verbo. Tomemos el ejemplo de to sing, cantar. To sing está en infinitivo. Si
Si así usted le añade er, entonces se convierte en el que ejecuta ese verbo, el verbo de cantar. Singer, cantante. Por lo tanto, acontece lo mismo con el caso del líder. Si al lead le agregamos er, entonces tendremos la palabra líder, que equivale al que conduce o dirige. Bien, vamos a examinar 4 definiciones de lo que es un verdadero liderazgo. 4 definiciones que se complementarán para entender este maravilloso tema del liderazgo eficaz. Número 1. Es la capacidad de influir positivamente en el otro para el logro de un fin valioso, común y humano. Hay 2 palabras que destacan en esta primera definición. La palabra capacidad y la palabra influir. El líder tiene la capacidad de influir positivamente en el otro para lograr un fin valioso, común y humano. El líder es un influyente, es un motivador. Yo quiero que en todo este video tengamos en mente la palabra motivación. Un líder es un motivador. Examinemos la segunda definición. Es el arte por el cual puedes lograr que las personas hagan las cosas que tú deseas de manera voluntaria. Deténgase en esta palabra, la palabra voluntaria, sin ejecutar el poder y autoridad. Hay 2 expresiones que hay que destacar acá. En esta segunda definición, la palabra arte y la palabra manera voluntaria. Entonces, el verdadero líder tiene el arte de lograr que se hagan las cosas necesarias de una manera voluntaria, sin tener que ejecutar el poder y la autoridad. La verdadera autoridad de un líder es la motivación. Un líder motiva. Esta segunda definición es maravillosa, mis estimados. La tercera, que también complementa a las 2 antes explicadas, dice de la siguiente manera: es el arte de extraer o explotar las capacidades no reconocidas por la gente para producir los resultados que se espera en su vida. Un líder, un verdadero líder, es un descubridor de talentos. Extrae, explota los talentos en el buen sentido de la palabra, como cuando uno explota una mina, como cuando hay una mina de materiales valiosos y entonces le sacamos provecho. El verdadero líder ve donde otros no ven. Un verdadero líder es visionario. Cuando alguien entiende que no tiene talento, el líder ve talento en esa persona. Cuando otros no ven talento, gracia, capacidad en alguien, el líder lo ve. Es decir, el líder es un visionario y es una persona que aprovecha los talentos de alguien que pertenezca a su grupo para el provecho de la persona misma y de otros. 4. Es lograr que los demás hagan lo que tú quieres de una manera tal que ellos mismos se deleiten en hacerlo. Santo es el Señor. Si lograste hacer esto, eres un verdadero líder. Si logras que los demás hagan lo que hay que hacer de una manera en que ellos se deleiten en hacerlo, es decir, mediante la motivación. Hemos dicho que la palabra motivación jamás se desligará del concepto de liderazgo. Todo esto es mediante la motivación, no es mediante la fuerza. Entonces, si tú lograste influir, definición número 1, positivamente en los otros. Segundo, si lograste hacer que los demás de una manera voluntaria hagan lo que hay que hacer sin ejecutar el poder y la autoridad. Si lograste reconocer los talentos, las capacidades de las personas y aprovecharlas, si lograste visualizar el potencial de un ser humano de tu grupo e impulsarlo al cumplimiento del propósito de Dios en su vida y al bienestar de los demás, a que sea un hombre o una mujer de bien en la sociedad, si lograste que las personas o que los que forman tu grupo hagan las cosas que hay que hacer de manera tal que se deleiten en hacerlo, eres un verdadero líder.
Yo quiero que estas 4 definiciones las tengas muy presente. ¿El líder nace o se hace? ¿Debemos ser llamados por Dios para ser líderes o todos podemos ser líderes si lo deseamos? Estas preguntas han causado debates en muchos círculos. Entendemos que las 2 cosas son válidas. El líder tiene que ser llamado por Dios. Tiene que haber un llamado, porque Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Si Jehová no edificare la casa, en vano se afanan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice el Salmo 127 en su verso 1. Debe de haber un llamamiento de Dios para el liderazgo. Ahora bien, ese llamamiento se cultiva. El liderazgo se cultiva, se perfecciona. En este sentido es que podemos decir que se hace. Ahora, ¿en qué sentido nace? Con el llamado de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que soy llamado por Dios para el liderazgo? Una excelente pregunta. ¿Cómo sé que tengo el llamado? ¿Cómo una persona se da cuenta que es llamada por Dios? Bueno, hay diferentes formas para conocer que uno fue llamado por Dios para un liderazgo. ¿Cuáles son esas formas? Primero, Dios lo puede revelar mediante sueño, profecía, visión, su voz audible o de cualquier otra forma notable. Otra manera es la siguiente. En muchas ocasiones la persona siente la inclinación o motivación a trabajar con la gente. Siente la inquietud de trabajar para Dios. Esa inquietud, esa motivación, esa inclinación es indicio de que hay un llamado de parte de Dios. ¿Por qué te sientes motivado a trabajar con la gente? ¿Por qué te sientes inclinado a hacer esto o aquello? Hay un lenguaje que es el lenguaje del Espíritu Santo, que tenemos que saber, interpretar y discernir. Tercero, el que es llamado por Dios para un liderazgo recibe la propuesta o la oportunidad para trabajar en el mismo. En otras palabras, las puertas se le abren para trabajar en el liderazgo. Dios llama y respalda. Cuando Dios llama a alguien para algo, Dios hace que las puertas se le abran. Y esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Lo de Dios no se fuerza. Otro punto es la capacidad extraordinaria o particular que sentimos para hacer una cosa. Cuando sentimos cierta capacidad para hacer algo, esto puede ser un indicativo de que Dios nos está llamando a efectuar cierta labor. La capacidad. Sentimos como que eso nos sale de una manera espontánea, de una manera habilidosa. Esto es un indicio de que hay un llamado de Dios para un área en particular. Vamos a detenernos en las características de un buen líder espiritual. Para ser un buen líder espiritual, primero hay que ser espiritual. Muy interesante esto, mis amados. Para dirigir las cosas espirituales se requiere una persona espiritual. Debe ser un cristiano genuino o verdadero, un siervo que verdaderamente ame a su Dios. Usted se imagina una persona que no sea espiritual, que esté dirigiendo un rebaño espiritual o las cosas espirituales. No tiene sentido. Eso es como que en un gremio de doctores esté dirigiendo un abogado, o que en un gremio de abogados esté dirigiendo un doctor o esté dirigiendo otra persona de otra área. Para trabajar en un gremio de doctores hay que ser doctor. Para trabajar en un gremio de abogados hay que ser abogado. Para trabajar en un gremio de ingenieros, de arquitectos, etcétera, hay que ser de esa área. Por lo tanto, para usted dirigir las cosas espirituales, usted tiene que ser espiritual. Tiene que entender las cosas espirituales. Porque ¿cómo usted va a dirigir las cosas espirituales profundas de la palabra del Señor si usted no conoce las profundidades de la palabra del Señor? Si usted no vive en una comunión íntima con el Espíritu Santo, usted no puede entender las cosas espirituales. Por lo tanto, no puede dirigir la empresa espiritual. Entonces, este es el primer punto. Para ser un buen líder espiritual, hay que ser espiritual. Segundo,
Un buen líder espiritual debe estar completamente dispuesto a hacer lo que él mismo pide que se haga. Esto es muy interesante porque hay muchos supuestos líderes que mandan, pero no hacen lo que ellos mandan. El mejor ejemplo de un verdadero líder espiritual es Jesucristo. Jesucristo nos enseñó a perdonar, pero él mismo perdonó. Cuando lo estaban clavando en la cruz, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo todo lo que enseñó lo vivió. Nos enseñó a padecer por el evangelio y fue el primer ejemplo de sufrimiento. Cristo es el ejemplo número uno de un buen líder espiritual. Un buen líder espiritual hace lo que él manda a otros hacer. Es la segunda característica importantísima de un buen líder espiritual. Tercero, un buen líder espiritual entiende que está puesto por Dios no para ser servido ni para servirse, sino para servir. Aquí tenemos otra vez el ejemplo de Cristo. Él mismo dijo: el Hijo del Hombre, yo, Jesucristo, no vine para ser servido, sino para servir. Bendito sea el Señor. ¿Servicio a Dios o a los hombres? Buena pregunta. Bueno, estamos puestos para servir a Dios por medio del servicio a los hombres. Lo que sucede es que muchas personas dicen servir a Dios y tener una relación buena con Dios, pero tienen una relación mala con sus semejantes. Entonces, ¿cómo usted puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su prójimo a quien ha visto? Eso dice Juan en su primera carta. En primera de Juan dice: ¿cómo es posible que digamos que tenemos el amor de Dios, que amamos a Dios a quien no hemos visto, cuando aborrecemos y maltratamos a nuestro prójimo a quienes vemos? Entonces, cuando servimos a Dios, lo hacemos mediante el servicio nuestro para con nuestros semejantes. Vámonos ahora a las características generales en el liderazgo eficaz. Número 1. El líder eficaz debe poseer carisma. Es interesante esta palabra, la palabra carisma, cualidad de una persona que la hace destacar sobre las demás o atraerlas. Alguien carismático que posee algún carisma o gracia. Es decir, todo líder eficaz posee cierto carisma. Hay muchas maneras de impactar. Lo cierto es que un líder eficaz, de una forma u otra, debe de poseer carisma, algún tipo de chispa que atraiga a los demás, que motive a los demás. Porque hemos dicho desde el principio que la palabra liderazgo nunca se puede desvincular de la expresión motivación, del concepto de motivación. Segunda característica del líder eficaz: este debe ser poseedor de objetivos o metas específicos. ¿Por qué y para qué estoy en esta posición o cargo? Todo líder eficaz debe saber qué procura con el grupo que dirige, qué es lo que se propone. Cuando usted asume un cargo o una responsabilidad, cuando usted es puesto sobre un grupo de personas, usted tiene que estar claro de lo que usted quiere lograr. Es decir, todo líder eficaz, para tener éxito, debe tener objetivos o metas específicos. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. El líder eficaz debe ser esforzado y perseverante en sus metas. Hemos dicho que tiene que tener metas y objetivos, pero también tiene que ser perseverante en esas metas. Un verdadero líder debe poseer espíritu de perseverancia. El líder eficaz es el que procura por todos los medios finalizar lo que inició. El líder eficaz se sobrepone al desánimo propio con la finalidad de alcanzar la meta propuesta. Es decir, un líder no puede ser pusilánime, no puede ser de doble ánimo, porque ¿cómo va a motivar a los otros? ¿Cómo los otros se van a sentir motivados con alguien que se desanima fácilmente? Es importante como cristianos que tengamos siempre en la mente el siguiente pensamiento: no quedaré en vergüenza para la gloria de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Cuarta característica. El líder eficaz debe ser innovador. Algo importante que debemos tomar en cuenta es que en el liderazgo cristiano nunca se debe pasar por alto que toda innovación debe estar orientada a alcanzar los objetivos propuestos, a saber, la edificación del grupo que se dirige y darle a Dios toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Quinta característica. El líder eficaz debe poseer siempre la disposición de reconocer los méritos y las virtudes de las personas que componen el grupo que dirige, y no solamente estar listo para corregir o reprochar sus errores o defectos. Debe estar más presto siempre para reconocer y halagar los logros de cada miembro de su grupo que para reprochar sus fracasos o errores. Debe ser un ente halagador y reconocedor de todo lo que se hace bien. Bendito sea el Señor. Bien, mis amados, hasta aquí este video. Dios les bendiga en grande. Espero que haya sido de gran edificación para todos ustedes. Shalom Aleichem.